Andale, eso. Increíble. El señor Santiago Yule está acá temprano, antes del aire. Qué feo esto que me difaman, ¿eh? ¿Cómo que te difaman? Es la primera vez que tenés oportunidad de defenderte. Hazte la fama. Me difaman con el horario. Y mirá cómo llegó. Llegó así como con la lluvia. Unos cabellos un poco alborotados. Llueve, querida compañera Igual mía. eso es bueno, quiere decir que todavía tenés pelo. Sí. Bueno, arrancó bien la cosa. Empezó así. ¿Qué decís vos? El operador hace unos comentarios irreproducibles. Tome café mejor. Porque no sé qué está hablando de la lluvia y el frío, algo le sucede. 9,4 la temperatura en la capital federal, la sensación térmica de 8 y va a seguir enfriándose. Para mañana la mínima va a ser de 6, así que prepárense. Fresquito. Abrazarse mucho. Hay que abrazarse más. Hay que abrazarse más. Empecemos con la campaña. Puedes arrancar con tu preguntita del día. No, hay que abrazarse arranque, más. Día de lluvia, vos le vas a hacer una pregunta un día de lluvia a Emi, no, mejor. Igual. Va a haber un programa serio después de esto igual, Por eso digo. Tenemos a Martín Polo, él es el economista jefe de analítica, que nos va a estar hablando un poco de la coyuntura, de lo que se viene. Una duda que yo tengo que le voy a dejar en la mesa también, tiene que ver con el riesgo país. Lo que viene cayendo el riesgo país en el último tiempo y por qué. Que espero que ustedes, los gurúes de finanzas, me lo expliquen. Porque cayó casi 400 puntos en el último corte del año y no sé si hay grandes drivers, más allá del inminente cambio de gobierno, que sustenten la caída. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando. También me acercaste un libro acá, Santi. Sí. Campo, El sueño de una Argentina verde y competitiva. Autores, Iván Ordóñez, Sebastián Sensei. Iván Ordóñez, si te gusta vos el chiste con las vacas. Es muy bueno. Porque está en la tapa, yo sé que a vos te gustan esas cosas, mi molo. Vamos a estar hablando con Iván. Con Iván. Y la verdad que el tema del campo es un tema central. Es un tema y es eje de todos los candidatos. Se dieron cuenta todos, bueno, vamos a ver qué hacemos con la soja, vamos a ver qué hacemos. Todos tienen, de hecho Argentina creció mucho a partir de los commodities. Totalmente. Y por ese lado también ven el castigo hoy con la caída fuerte de la soja en los mercados internacionales. Exactamente. Por más que tengas mayor exportación de soja, esto no puede decir vale que de haber analizado los... Claro, te cae el precio y sostenidamente... Y además hay un tema de riesgo, que es que la Argentina se fue sojizando los campos, sacando otros cultivos que tenía, otras variedades, y esto hace, bueno, que al concentrarse cae un solo precio y cae todo. Lo bueno que tiene este libro creo que es la investigación que hizo Iván a niveles de los productores, de los ganaderos, de todas las cadenas que incluyen la agricultura y la ganadería. Entonces me parece muy interesante eso y poder preguntarle las dudas que tenemos, ¿no? El tema de los silobolsas, no silobolsas, si exportan, si no exportan. Tiene un par de menciones en el libro que vale la pena leer, que están en la contratapa. Son súper interesantes. Hay una que me pareció muy al gigoló, no todos los que tenemos campos los heredamos y provienen de, se le sacaron a los indios y hoy jugamos todos al polo. ¿Querés que las lea? Sí, por supuesto. Porque no, te digo porque yo lo leí, por eso te digo. ¿Y me querés decir de quién fue esa o la salió así? Sí, sé que quién fue, pero la tenés vos ahora, así que... ¿Te gustaría que lo lea? Tenés el dominio, Nacho. Está bien, Santi, me encanta. Es divino. Bueno, hay 3 menciones en contratapa de referentes que no son necesariamente del campo. Uno es Juan Pablo Barsky, periodista deportivo conocido, que además tiene un programa de radio, un magazine, donde trata noticias más allá del deporte. Dice: el campo de hoy termina con la ridícula dicotomía campo-industria, porque en el campo hay industria, hay un montón de industria. Termina con la noción de la chimenea, basta con poblemos el país de chimeneas. Chimeneas, ¿para qué? El campo es industria. Va en contra un poco de lo que decía peyorativamente nuestra presidenta hace un tiempo del yuyito, y está hablando un poco en realidad del desarrollo tecnológico que hay detrás del poroto mismo de soja. Totalmente. Y ahí con esto que quería entrelazar un poco con Vale es, bueno, cuáles son las acciones que nosotros podemos empezar a mirar si hay un desarrollo ganadero o un desarrollo de la soja o la agricultura. Fantástico. Sigo leyendo las 2 que restan. Uno es Hugo Moyano, dice: nos equivocamos en su momento al apoyar la medida 125, habla de las retenciones. Nosotros entendíamos que un impuesto más elevado beneficiaría a los trabajadores, ya que mejoraría la distribución de la riqueza, algo que finalmente no sucedió, según las palabras de Hugo Moyano. Y la tercera, Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación: es mentira que el productor de hoy es un tipo que le dio un campo arrebatado a los indios
y está todo el día jugando al polo. Ahí tenés lo que hablabas vos un ratito, Así es. en comparación con el gigoló, que no sé cómo cayó en esto. Pero... Sí, no, El gigoló en el vuelve. medio de toda No, conversación. por el tema del polo y taquear y toda esa historia. Ah, bueno, está bien. El gigoló cae en todas las discusiones, impresionante. Es En imposible todo eludir. está el gigoló, sí. Está muy bien, en todo está el gigoló. Y agenda cargada al internacional también. Sí, quería hablar un poquitito sobre Rusia, Canadá y Brasil, que me parece que son como los 3 países que están complicados, que hasta el momento no habíamos hablado de Canadá. Y atendiendo a eso, un pequeño paréntesis, vos que sos una mujer de gran sensibilidad. ¿Viste las imágenes de esta cronista reportera de Hungría pateando a los refugiados sirios cuando pasaban? Sí, la verdad que escapando de la policía. es fuerte, ¿no? No, porque hay cosas que yo sé que existen, pero prefiero no verlas. Video que se viralizó y que muestra es una camarógrafa que está justo en la zona ahí fronteriza. Igual me parece como un poco extraño, digamos que hay algunas cosas que nosotros abiertamente estamos completamente en contra, pero después aceptamos. Por ejemplo, algo que generalmente les digo es, estoy completamente en contra de la visa de Estados Unidos, motivo por el cual no piso suelo estadounidense, que en definitiva es por ahí el primer paso de estas fronteras cerradas. Uh-huh. Sí, quizá lo que pega más, bueno, es como la foto de Aylan de este chico que murió en las costas de la playa turca, que explotó lo que tiene que ver con los migrantes y el problema que tiene Europa de los migrantes, que es una imagen más fuerte que muchas políticas que estaban atrasadas, digo, y llegaron las políticas hoy algunas, de hecho se extendió el cupo de inmigrantes para Pero Europa. venimos aceptando de forma completamente sumisa un montón de cosas que en definitiva si hubiéramos nosotros quizás explotado antes o haber dicho algunas cosas antes o no haber aceptado, creo que no necesariamente hoy estaríamos en este lugar. No, desde ya que... Bueno, pero Nacho, vos sabés que acá tenemos lo que se llama fronteras abiertas, acá también tenemos constantemente inmigración de otros países, Europa siempre ha sufrido la inmigración de otros países de África. Y lo Yo que me creo molesta es que no es bilateral. Nosotros lo hacemos Bueno, y el resto del mundo no lo hace con nosotros. Un lugar, digamos, donde elige mucho el argentino ir a, que es Estados Unidos, aceptamos tener que hacer todo un trámite completamente engorroso y hasta ridículo para entrar a Estados Unidos. Bueno, Sí, por la eso gran diferencia es que este chico se escapaba de la muerte directamente, de la matanza. A ver, Esa es la gran diferencia. Hay varios distingos. Por un lado está lo que dice Emi, que por eso nosotros cobramos el impuesto de reciprocidad cuando llegan los norteamericanos a Argentina, tienen que hacer una fila que no entienden para qué es, que significa payback. O sea, Exacto. la que nos hiciste vos sin tanto trámite, pero la tenés que pagar en una caja. O sea, vas y tenés que pagar como si fuera una visa, como cualquier visa que sacas para ir a Estados Unidos. Eso por un lado. Por otro lado está el problema migratorio que tiene España y Europa en general. Yo me metí en el país para ver cómo trataban la nota de lo que pasó hoy con esta camarógrafa húngara y sobre todo los posts de la gente, para ver qué opinaba la gente. Y la gente, muchos estaban a favor, diciendo tráiganla y la contratamos para los canales de acá. O sea, tienen un problema más allá de lo humanitario y lo que uno ve. O sea, no estoy diciendo que hay que darlos a patadas a los chicos, pero hay algo que no se resolvió y explota de esa manera. Sí, igual dentro de lo general me parece que la mirada de cada uno de nosotros está como sesgada. Y cuando vos ves esos comentarios que ahora se hace lugar, digamos, a los comentarios de las notas, que antes eso no existía, Son los posteros, hace años lo que aparece atrás, abajo. hay una agresividad Sí, total. terrible. Entonces, todo eso para mí después se traduce en un montón de políticas y llegamos a este punto. Pero me parece que el punto de inicio es mucho más atrás, pero Total. mucho más atrás. Bueno, en su momento, respecto de lo que vos decías, Brasil hizo como una ley de ojo por ojo y la gente que Europa le rebotaba, él hacía lo mismo con cupos en Brasil. Agarraba a los europeos y decía, bueno, tantos me rebotas vos, tantos te reboto yo. Que no sé si es la mejor. Volvemos al año 1600 con la ley del talón. Te voy a dar un dato, claro, ojo por ojo, diente por diente. Te voy a dar un dato de color. Cuando vos llegás a Estados Unidos a migraciones, si vas con una mujer embarazada o con niños, haces la fila igual que cualquiera. Cuando estás en Argentina, tenés prioridad. Pero es que en Argentina me parece que eso todavía se conserva, aunque poco. Nosotros con mi hija siempre decimos que vamos a hacer una pegatina, o no sé cómo le llaman, pegatina le digo yo. A ver. Que para pegar en los autos que están estacionados en los lugares con prioridad y que no tienen por qué utilizar esa prioridad, porque no tienen ningún tipo de inconveniente. Claro, lo que pasa Entonces, es que pegarle, en realidad, su único inconveniente es mental de poder
darles la prioridad a quien realmente no es que la merece, la necesita. Pero no tenés forma de comprobarlo, porque tenés que Pero esperar que a suba mí la persona. me vas a decir, pero obvio, con mi hija que somos peleadoras nos quedamos sentadas No, andá a sacarle esperando el lugar a a esta ver chica. la gente. Yo prefiero estacionar a 14 Claro, cuadras. sábado, Emi en la playa de estacionamiento diciendo, Pero a ver claro. a cuántos agarro. Cerrando el tema de la periodista esta, porque claro, nos fuimos Sí, no. al... Igual te digo que yo vi el video Bueno, lo cerramos y... No, pero No te preocupes. me parece súper rara la actitud, ¿no? Sí. Digo, no, quizás, no estoy diciendo que fue así, pero no sé si la tipa se asustó en algún momento o reaccionó así, porque es como Pasa que patea súper varios, extraño. eso es lo raro. No es que patea Claro, a una persona, quizás- patea a un chico que va cargando una nena. Tuc, patea a otro que pasa corriendo. Es como que... Claro, yo no lo vi, pero igualmente me parece que por ahí lo estamos analizando desde nuestro punto de vista y Sí. hay que ver, como dice Vale, qué es lo que Total. pasa desde Sí. su punto de vista. Bueno, como sea, la echaron. Sí. Sí, la echaron desde el canal. La despidieron. Arriesga ¿Sabés cómo le echaron, no? a patadas en el tubo. Sí. Es buenísimo. Está bien. Es buenísimo, está bien. no me estás remando uno, Ignacio. No, hoy. no, pero hay veces que Está bien, quiero no hay cerrar problema. este y es imposible. Lo quieres cerrar, no Claramente. hablemos más. Y aparte, arriesga 5 años de prisión. Lo cual, Mira vos. eso es lo que les iba a comentar, a ver si les parece desmedio o no. Pero se metió en una pelea política porque el canal es del ultranacionalista partido gobernante de Hungría y las personas que la quieren llevar a este presidio son obviamente del partido opositor. Para que vean que la brecha no es solo cosa nuestra. Sí, y que en realidad no sé si me parece desmedido, lo que me parece es que en un momento en el que, en el mismo momento y en el mismo canal estamos escuchando de un chico que andando a 170 kilómetros por hora mató a una pareja que iba andando en una moto y están libres, digo, no sé si el otro extremo, pero quisiera tener algo de todo eso acá. La carita de Santi es como... No, papá, vos. digo, Nada, ¿no? Ni una Nada. cucharadita de café, nada. No agregamos nada. no, nada. Estamos ahí. Hoy estoy así. ¿no? Está bien. Como que llegar a esa ¿Cómo hora me estás? encantó. Bien, muy bien. ¿Estás bien? Sí, me mojé un poquito, pero bien. Está húmedo, sí. Estoy húmedo. Sí. Me voy. 18 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Está húmedo realmente, 97% la humedad en Capital Federal, 9,4 la temperatura. Obviamente siguen las lluvias, así que iban a seguir por la tarde también, así que salí abrigado, no hagas como yo, lleva paraguas, no lleves nada de hilo. Si puedes Nada. ponerte, vos también, Santi, que me decís que sí, No, yo estoy con traje, no tengo otra opción. estamos entregados. Con paraguas. Me lo olvidé, A la vuelta, le metemos un poco de seriedad, hablamos de economía. por supuesto. Entrevista, Martín Polo, él es de analítica, jefe de la parte de economía de esa consultora. Vamos allá, a la vuelta, más música, ya venimos con entrevistas. Me encanta el operador cortar justito, 21 minutos pasaron de las 6 de la tarde, seguimos en vivo con más recinto virtual. Dejamos atrás un poco el tema de los migrantes, Sí. ¿te parece? Sí, nos ponemos serios ahora. ¿Así? Sí. Totalmente. Totalmente serios. Me parece que el escenario actual político-económico lo requiere. Vamos a dejar que nos cuente de eso Martín Polo, él es el economista jefe de la consultora analítica. Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamar. Buenas tardes. ¿Es serio, así como decía Emilce recién, el panorama económico? ¿Qué nos depara para los próximos meses? Bueno, mira, sí, siempre el panorama económico siempre es serio, ya sea por una cosa o por la otra. Pero en este caso sí estamos en una situación, si querés, incierta, dado que a las debilidades macroeconómicas que venimos teniendo en los últimos años se suma lo que siempre el ruido que genera un contexto político, más cuando hay un próximo gobierno, digamos, lo que se elige es un nuevo gobierno. Entonces, bueno, obviamente eso genera incertidumbre, sobre todo para no solo quién gana, sino qué es lo que va a hacer a partir del 11 de diciembre de este año, ¿no? Ahora, aprovecho para hacerte una consulta más. Yo sé que no te voy a llevar a lo político, pero lo político muchas veces determina lo económico y las cosas que también pasan en la bolsa. Hoy uno de los candidatos, propiamente tal Macri, dijo, ni los argentinos ni el mundo confían en este gobierno y por eso no hay inversiones. Y yo preguntaba acá en la mesa, porque en el último tiempo el riesgo país bajó bastante, en el último año de hecho, alrededor de 400 puntos, corregime vos. ¿Y cuáles son las explicaciones detrás de eso? ¿Tiene que ver con una expectativa de cambio? ¿Tiene que ver con algún dato que no estamos viendo? Porque los grandes
problemas de la economía no se resolvieron, holdouts sin resolver todavía, inflación latente, cepo cambiario estable. Bueno, mira, desde mi punto de vista, bueno, un poco siguiendo tu razonamiento, coincido, ¿no? Digamos, Argentina, pese a todas las debilidades que está teniendo, pese a esta incertidumbre que genera el corto plazo, el mediano plazo siempre es un poco prometedor, ¿no? Que Argentina tiene activos para revalidar, en el sentido que es una economía que está relativamente endeudada, tiene un alto potencial en recursos humanos y también tiene todo este activo que es vaca muerta, en el cual uno supone que tiene muchísimas inversiones por venir, en un mundo en el cual los emergentes ya no brillan y que Argentina pague tasas de casi 2 dígitos en dólares, obviamente es atractivo para los inversores de afuera, en el cual Argentina, al estar tan alejados de los mercados internacionales en los últimos años, hace que con un poquito que arriesguen, si querés, los fondos de afuera, generen que el riesgo país y demás bajen. Desde mi punto de vista, no es por una cuestión de confianza hacia este gobierno, sino justamente lo contrario, dado que este gobierno finaliza su mandato y que indefectiblemente se viene otro gobierno, digamos, incluso considerando el mismo oficialismo, ¿no? Creemos el mercado, creo que está leyendo que Scioli, en caso de ganar, va a hacer algo distinto, o por lo menos supone que va a ser distinto respecto a lo que venía haciendo el kirchnerismo, y eso puede generar esa expectativa de cambio. Obviamente que no es lo mismo que ese cambio sea enarbolado por algún candidato de la oposición que sea enarbolado por el propio Scioli, el cual va a tener que negociar entre el kirchnerismo y cuáles son los pasos a seguir. De todas maneras, si vos me preguntás, yo creo que el mercado está apostando al cambio básicamente porque de no cambiar estamos en un escenario de crisis. Entonces yo veo como un escenario binario, si querés. Es decir, Argentina, si a partir del 10 de diciembre no encara los problemas que vos bien marcás, ya sea un acuerdo con los holdouts, bajar la inflación, hacer un programa económico sustentable, el cual se apoye en por lo menos que el déficit fiscal moderarlo, por lo menos que no siga subiendo. Este año vamos a tener el déficit fiscal más alto desde el año 88, el cual está siendo financiado básicamente con el Banco Central. Es decir, acumulamos una distorsión de desequilibrios macroeconómicos que hace que, obviamente, si uno no plantea un escenario de crisis, indefectiblemente está diciendo que a partir de diciembre va a haber cambios y bueno, después ahí empezaremos a discutir qué velocidad van a tener esos cambios. Y Martín, con respecto a eso que decías del cambio que podría llegar a venir a diciembre, pero bueno, no podemos saber quién va a venir y qué cambios va a hacer, pero ¿vos prevés algún cambio económico desde acá a diciembre que pueda llevar adelante el actual gobierno? Bueno, mira, cambios así de shock, no. Lo que sí, yo creo que como siempre digo, el pánico va a ir disciplinando, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente de acá a las elecciones, el gobierno por elección lo que va a querer hacer es no mover el avispero en cuanto a tratar de controlar los movimientos del tipo de cambio, no sacar el pie del acelerador del gasto, básicamente porque la elección hay que ganarla, pero sí creo que una vez que, digamos, en el escenario que nosotros manejamos, es decir, un escenario en que el oficialismo va a ganar, digamos, en primera vuelta, bueno, ahora parece un poquito más difícil, pero creo que en la segunda vuelta lo veo a Scioli ganando, y eso hace que quizás de acá, de noviembre a diciembre, empiece una negociación entre el sciolismo y el kirchnerismo para empezar a acomodar el cuerpo en algunas variables claves, como puede ser el tipo de cambio. Por lo tanto, si me decís hasta las elecciones, yo no espero grandes cambios, a no ser que la situación delicada que está mostrando el Tratado Cambiario hoy se les vaya de las manos,
pero en caso de controlarlo, como creo que lo van a hacer, por lo menos a costa de menor nivel de actividad y todo lo que ya sabemos, creo que a partir de una vez con las elecciones en el bolsillo, yo creo que empezaría una etapa de reacomodamientos, en el cual obviamente el tipo de cambio va a ser la primera variable que estimo que van a tocar. Por eso vemos que en el año el tipo de cambio puede terminar con esta parsimonia de moverse al 1,5, entre 1,2 y 1,5 por mes, a moverse un poquito más rápido para terminar el año arriba de 10.30, 10.50. Eso es lo que creería que intentaría hacer. Bueno, obviamente no lo sabemos, pero es el escenario que estamos asumiendo como un escenario base, ¿no? Claro. Martín, una pregunta. No todas las personas que nos están escuchando conocen qué es el riesgo país. Me gustaría que me expliques qué es el riesgo país y si realmente hay un arreglo con los holdouts, si ese riesgo país puede bajar y por qué está bajando hoy cuando no hay arreglo con los fondos buitres, no hay ninguna economía en perspectivas de crecimiento y hace 4 años que no crecemos. ¿Cómo se mide ese riesgo país? Bueno, mira, tenés diferentes maneras de ver el riesgo país. El riesgo país que vos me nombraste anteriormente es un índice que arma JP Morgan en cuanto a que mide los rendimientos de diferentes bonos de deuda externa, es decir, que cotizan afuera, y entonces a eso es un diferencial que estarían pagando esos bonos sobre un bono libre de riesgo, si quieres llamarlo. Ahora, la medida que a mí me gusta más estar como actual, pensá que en ese índice tenés bonos del año 2033, que son los bonos post reestructuración del 2015, que obviamente del 2003, que obviamente el mercado no evalúa a estos, digamos, por el kirchnerismo encima, sino porque se supone que en 20 años Argentina va a haber hecho las correcciones necesarias. Ahora, lo que importa es cuánto le saldría a Argentina hoy al mercado, ¿no? Si hoy Argentina quisiese salir al mercado a colocar deuda, el mercado le va a pedir una tasa en dólares de al menos el 10%, lo cual en un mundo que se financia al 5%, digamos, en países comparables con el resto de América Latina, eso hace que Argentina estaría pagando una tasa muy cara. Entonces, que pagar 10% en dólares para una economía que recauda en pesos, obviamente que es un escenario mucho más delicado, digamos, eso son las consecuencias cuando uno se endeuda de manera, digamos, si querés, un poco arriesgada, por decirlo así. Ahora, si Argentina puede salir al mercado a colocar esos, bueno, hoy no lo puede hacer porque está en desacato con la justicia americana. Entonces, obviamente en ese contexto entra el capítulo de arreglo de la deuda con los holdouts, que es lo que te abriría las puertas al financiamiento. Eso no quiere decir que tu deuda, que tu tasa de interés por estos bonos disminuya al 5%, sino que va a ir gradualmente bajando, porque vos, teniendo la puerta abierta del mercado de deuda de Estados Unidos, obviamente se le va a hacer más fácil poder ir financiando tus vencimientos y no tener que usar las reservas internacionales que ya no te quedan. Sí. Martín, ¿cómo estás? Bueno, Valeria te Hola. habla. ¿Qué tal, Valeria? Bien, ¿vos? Bien. Mira, quería hacerte una consulta respecto a lo que comentaste hace un rato. En caso de ser Scioli el próximo presidente, el candidato ganador, muchas veces se escucha decir analistas políticos y demás que bueno, el proceso de acomodamiento de las variables sería mucho más lento que en el caso de que gane un Macri, por ejemplo. En cuestiones de apertura del cepo, bueno, acomodamiento del déficit y demás, justamente por su relación al oficialismo. Otros dicen, bueno, no, en realidad una vez que asuma va a hacer lo que le parezca y se acaba el cuento. ¿Vos cómo lo ves a esto? Bueno, mira, obviamente no voy a debatir con analistas políticos. Yo lo que puedo ver es que en un principio lo que puede hacer Scioli, digamos, ni bien entre, obviamente va a tener una papa caliente en la mano y no va a poder
los grados de libertad, suponiendo que Scioli, digamos, hay un Scioli oculto, digamos, no es el Scioli kirchnerizado, sino un Scioli más propio, ¿no? Un Scioli que le gustaría, digamos, acá hay una realidad, si Scioli quiere mantener el poder dentro del peronismo, tiene que lograr que la economía en 2017 empiece a crecer, porque si no, en la próxima elección pierde todo el caudal político, y obviamente el peronismo es un partido de poder. Entonces, bajo ese supuesto que yo estoy asumiendo, considero que una vez que asuma, Scioli va a negociar con el kirchnerismo su propia transición, ¿no? Entonces, esto hace que cualquier cambio que si Scioli se decide hacer, suponiendo, a ver, te voy a un caso, suponiendo que el ministro de Economía deja de ser Kicillof y pasa a ser un Bain, por decir, dado mediáticamente que se presentó así, yo creo que, digamos, que obviamente va a plantear un cambio a esa política de Kicillof, porque cuando uno escucha el diagnóstico que marca Bain es totalmente distinto al diagnóstico que marca Kicillof. Entonces, sí, claramente. Dado que Scioli lo presentó como su asesor de confianza, al margen del cargo político que tenga, yo creo que va a plantear un cambio. De hecho, él está diciendo que va a haber, que hay que actuar el tipo de cambio, hay que mejorar las economías regionales, que hay que acordar con los y obviamente no va a decir que va a regalar el acuerdo, sino se va a tratar de mostrarse lo más fuerte posible. Totalmente. Ahora bien, hay una realidad, tenemos un fallo de la justicia americana recontra confirmado que Argentina tiene que pagar el 100% de eso que debe, al margen de que sea injusto todo lo que quieran, pero digamos los fondos que no entraron al canje, digamos, los fondos buitres ya tienen en su poder una carta, una sentencia dada por un juez y recontra avalada por la justicia americana que Argentina no cumplió la cláusula de paz y tiene que pagar el 100% de esa deuda. ¿Desde qué posición de firmeza se puede negociar eso? No lo sé. Seamos optimistas en que totalmente, Martín. Del otro lado va a haber gente que vive totalmente. Escúchame, vamos a negociar. Aprovechado sobre eso para hacerte una consulta. Santi te iba a preguntar de algo que va en la línea de eso. Sí, Martín, lo que quiero analizar, y vos como economista, nosotros hablamos con muchos economistas, que todos tenemos la receta de memoria, como cuando conoces un equipo de fútbol que funciona bien y decís, juega este y esto. Todos decimos, hay que bajar el gasto público, hay que reactivar economías regionales, hay que devaluar. ¿Cuál es el motivo por el cual este gobierno no lo hace? ¿Es un costo político a un mes nada más? Porque todos recitamos de memoria la receta del éxito y nadie lo hace. Bueno, mira, uno habla de memoria porque la economía hace 150 años que esos temas se estudiaron y siempre es como el médico, vos vas al médico y te dice, si vos vas al médico porque estás resfriado, de memoria te va a decir, quédate en tu casa, tomate un té, digamos, te lo va a decir de memoria porque siempre se solucionan de la misma manera, no hay magia. Ahora, el gobierno lo que está haciendo, digamos, desde mi punto de vista, lo que no quiere hacer es arriesgar cualquier medida que lo deje en offside, porque obviamente cuando uno tiene que corregir, tiene que acomodar el cuerpo en algunas variables económicas, hay medidas que son, entre comillas, dolorosas en el corto plazo. Entonces ahí cuando la política y la economía se confunden en cuanto a qué priorizamos, si priorizamos el corto plazo, si priorizo mi político en el cual me obliga a tener resultados en el corto plazo, o si priorizo la sustentabilidad de mediano plazo, cual priorizo al economía, a la situación económica. Claro. Obviamente que cualquier economista que va y se sienta con cualquier candidato va y le va a decir, tenés que mejorar el resultado fiscal, y para eso vas a tener que recortar gastos, que no te va a gustar. Sí, es como un chequeo clásico. El tipo de cambio lo vas a tener que ajustar porque evidentemente no te alcanzan los dólares que tenés,
y las exportaciones no reaccionan, entonces tenés que hacer algo para que entren esos dólares. No querés devaluar, bueno, tenés que ir a acordar con los soldados y empapelarte de deuda, porque hoy Argentina como mínimo necesita 20.000 millones de dólares para funcionar, si querés, y ahora, eso que decís, vas a tener Martín, que hacer otras cosas. Entonces, del otro del mostrador, el político va a empezar a decir, bueno... Martín, sobre eso que me estás diciendo, perdóname, ¿me escuchás? No lo puedo, digamos, tengo un problema político porque lo tengo que pasar por el Congreso. ¿Ahí me escuchás? Parece que perdimos comunicación. ¿Hola? ¿Me escuchás bien ahí? Sí, ¿me escucharon? Fantástico, sí. Lo que te preguntaba era sobre te hago una última pregunta sobre ese punto que decís de lo que necesita Argentina para funcionar. Se está hablando del pago del Bodén 15, que es uno de los grandes pagos que tiene que enfrentar el país este año, en octubre precisamente, y se está hablando de la posibilidad de ofrecer una suerte de canje, ofrecer una extensión con otro papel, digamos, para no tener que enfrentar ahora esa erogación tan fuerte que sería de más de 6.000 millones de dólares. La consulta es, ¿qué le van a tener que ofrecer de bueno para que esta vez sí funcione? Porque se ha hecho en el pasado y no ha funcionado. ¿Qué tasa tiene que ser? ¿Cómo va a tener que ser? Bueno, la tasa siempre vas a tener comparadores de la deuda. El tema es a qué precio vos lo vas a hacer. Hoy, si Argentina canjea el Bodén, que paga una tasa del 7%, al menos va a tener que ofrecer un título. Bueno, seguramente sus oyentes que están desde la bolsa lo saben mejor que yo, van a tener que ofrecer al menos una tasa del 9,5%, lo cual Argentina está canjeando deuda, se está endeudando y a tasas más caras. Totalmente. Entonces, aparte, digamos, lo que Argentina tiene que conseguir que la persona que canjea ese bono esté dispuesta a dejárselo, a no ver un dólar. Sí, a confiar de nuevo, digamos. ¿Cómo? A confiar de nuevo, digamos. Claro, digamos, obviamente los inversores siempre están confiando, digamos, no es que hacen esta cuenta de almacenero que te estoy diciendo, pero lo cierto es que la tasa a la cual Argentina se está endeudando es al 10%, por lo tanto, y también bajo este contexto vos tenés que ver qué decide Griesa en cuanto al Bonar 24, que no es un dato menor, claro. Digamos, de Argentina, digamos, ¿qué título le ofrecería ahí? Le tendría que ofrecer un título con legislación local y que sea explícitamente título que esté fuera de la garra de los buitres, digamos. Claro. Para que no pueda ser bloqueado. Totalmente. Entonces, totalmente. Para que no pueda ser bloqueado, Argentina necesita que entre en dólares frescos. De todas maneras, te saco el Bodén 15, suponte que el gobierno logre y lo refinancia todo, no te dicen, no cambian el escenario de largo plazo, porque de hecho el Bodén 2015, cuanto mucho estimamos que el costo de reservas puede ser como mucho, estimamos, ¿no? De acuerdo, si bien es un proyecto muy atomizado, que el central perdería 2.000 millones, 3.000 millones de reservas de esos 6.000 que debe. Y eso lo va a compensar, suponemos, con más swap de China. Entonces, no vemos un derrumbe de las reservas luego del pago del Bodén 15. Esto no quiere decir que vos te puedas estar tranquilo, que vas a resolver, que como que ya zafaste, digamos. Clarísimo. El objetivo del gobierno era el aguante hasta las elecciones, de manera de no tener una corrida cambiaria que lo obligue a evaluar y asumir esos costos de corto plazo que te nombré anteriormente. Clarísimo, Martín. Te agradecemos mucho por el tiempo. Bueno, por favor, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Gracias Hasta luego. Ahí pasaba Martín Polo, él es el economista jefe de la consultora analítica. Con estos conceptos, lo que va a haber que ofrecer para poder hacer el rollover de deuda, lo que espera que pase con un cambio de gobierno, algunas cosas que va a haber que ir siguiendo de cerca con todo lo que tiene que ver con la economía después de las elecciones. Seguimos con la entrevista. Habíamos anunciado en el bloque anterior, él es Iván Ordóñez, autor de Campo, el sueño de una Argentina verde y competitiva, coautor con Sebastián Sensei, y nos va a poder contar sobre esto que hablábamos, de lo que pasa con la soja, el precio de los commodities. ¿Sigue siendo rentable? Bueno, todo eso lo podemos hablar con él. Iván, ¿cómo estás? Te saludo. Santiago, ¿cómo andás? Nacho. Hola, Iván, ¿cómo Santiago andás? también está. Tuviste una premonición. Estoy. ¿Cómo están? Bien, queríamos abrir con eso, que nos contaras un poco cómo impacta la caída de los commodities y esta sojización del campo que hay tan fuerte, la concentración del cultivo, digamos. Mira,
Lo primero que hay que tener en cuenta es que, si bien es evidente que ya no estamos más con los precios récord y la influencia del superdólar está haciendo que declinen un poco los precios de los principales productos alimenticios, estamos en un número que prácticamente duplica el promedio de la década de los 80 y está bastante cerca de un 50% más del precio de los 90, con lo cual el precio sigue siendo bueno, y de hecho los productores de Brasil y de Estados Unidos, de la zona del Corn Belt de Estados Unidos, están produciendo con muy buenos márgenes. El tema en Argentina es, por un lado, el tema del cierre de las exportaciones de trigo y maíz, que te cierran un poco el abanico de cultivos que podés plantar, y a su vez el altísimo nivel de retenciones para la soja, que te comprime muchísimo el margen, ¿no? Claro, sí. 35% es la retención, Iván, de la soja, ¿no? 35 es para la soja y 32 es para los derivados de la soja. Entonces, cuando los productores venden al acopio el producto, automáticamente ese impuesto que se cobra a las exportadoras se les traspasa en forma directa y absoluta a los productores y a todo el resto de la cadena, que usa el precio de referencia de la soja para atar el precio de distintos productos o servicios. Entonces, eso te comprime muchísimo el margen. Respecto de lo que vos decías de los altísimos niveles de producción de soja que tiene el país, es una cosa que se corrige de una campaña para otra. O sea, el impacto de una caída de precios te puede golpear un poco en una campaña, pero rápidamente los productores pueden reacomodar el plan de siembra. El problema es que si tenés el cierre de exportación para maíz, que es el otro cultivo de verano que compite con la soja, es muy difícil que el productor se sienta incentivado a producir maíz. ¿Me explico? Sí, totalmente. También veo un problema en la retención, que es retenido, porque el empresario argentino suele jugar con los impuestos y la fecha de pago y vencimiento de esos impuestos y generar de alguna manera una bicicleta. El tema es que acá te has retenido ese dinero que directamente no entra. Claro, las retenciones, muchas gracias por ese aporte, ¿no? En realidad son un derecho de exportación, y las exportadoras lo pagan cuando declaran que van a exportar. Claro, o sea, es previo. Es una locura. Claro, o sea, se paga de antemano a la exportación. Obviamente, ahí hay todo un tema financiero que ni siquiera la cobraste, digamos, esa retención que estás, ese derecho de exportación que estás pagando, ¿no? Hay una erogación y vos todavía ni siquiera vendiste, todavía no te entró el dinero, y eso me parece a mí que el empresario argentino que está acostumbrado a esta bicicleta, bueno, en este momento no sabe cómo hacer con esta retención, con este impuesto. Bueno, la realidad es que ya estamos cumpliendo casi 13 años de retenciones. Nosotros en el libro El Campo, el sueño de una Argentina verde y competitiva, justamente en un capítulo donde analizamos las retenciones, hicimos una cuenta, que en realidad no fue muy complejo, porque los datos, si los buscas en la FIP están, se recaudaron desde el 2002, que están en vigencia, hasta el 2013, 63.000 millones de dólares en concepto de retenciones a todo lo que es el complejo agro, y mucho más de la mitad de eso viene de las retenciones al complejo soja. En los 2 años que siguen después del 2013, nosotros calculamos que debemos tener un promedio de $10.000 de retenciones al agro más por año, con lo cual debemos estar más o menos en los 85.000 millones de dólares en 11 años. Ahora, es un impuesto que parece ser como un bastón difícil de cambiar, ¿no? Porque recuerdo que otros impuestos que han llegado difícilmente se han ido. Pienso en el del cheque, por ejemplo. Impuesto de débito crédito, 1.2, sí. Es bastante, y sobre todo en lo que significa en la cuenta después de ingresos para el gobierno, ¿no, Iván? Mira, si uno analiza las retenciones, la verdad es que las únicas que realmente tienen un impacto significativo en el presupuesto son las retenciones al complejo soja. Las retenciones al maíz, al trigo, a la carne, a la leche, al vino, a los pescados, a un sinnúmero de productos que se dan en el sistema de agronegocios, impactan muy poco en el número final del presupuesto del Estado, pero impactan terriblemente la rentabilidad del productor individual. Entonces yo no veo realmente una justificación muy lógica en mantenerlas. La soja, obviamente, es una discusión, si querés, política de cómo cobrarle impuestos al campo. Yo creo que las retenciones son un muy mal impuesto porque la base imponible es la facturación.
Esto, para que lo entienda alguien que no está en el negocio, Claro. es como si un restaurante tuviera que pagar de ingresos brutos 35%. Claro, no por lo que gana, sino por lo que factura. Correcto. Entonces, acá se penaliza a todos los productores agropecuarios de la misma manera, no importa si están cerca del puerto, lejos del puerto, si son si son eficientes porque invierten mucho en tecnología, en fertilizantes, o si no lo son, todos quedan golpeados de la misma manera. Entonces, realmente, la verdad es que con la tecnología que hay hoy y la información que la AFIP recaba de los productores hoy, sostener que las retenciones son una manera fácil de cobrar impuestos y por eso hay que dejarlas, es un poco raro, ¿no? Porque aparte la AFIP monitorea con satélite los cultivos, el productor envía su plan de siembra, el acopio a su vez muestra lo que le compró a cada productor. La verdad es que se podría cobrar un impuesto a las ganancias y con tasas diferenciales, digamos, todo eso es discutible. El problema es que las retenciones no solamente recaudan mucho, sino que recaudan mal. Iván, te hago una consulta. Respecto a lo que es frutas, cítricos, manzana, o sea, en el sur la situación de los productores es grave, así como no sé, en la Mesopotamia y demás. ¿Cómo está acá el tema de las retenciones? Mira, las retenciones existen para estos productos, sí. Si mal no recuerdo están alrededor del 10%, entre el 10 y el 5%, no son el problema más grave, si bien obviamente te impactan y muy duro, sí. pero no son el problema más grave. Hoy te diría que hay problemas de competitividad relacionados con logística, relacionados con acceso a mercados y obviamente relacionados con el tipo de cambio, no por el tipo de cambio de Argentina solamente, que eso es un tema más macro, ¿no? Estamos demasiado apreciados en general, digamos, sí. Pero nuestros principales mercados de destino han devaluado fuerte sus monedas. Entonces, si vos sumás el hecho de que no hay traders argentinos internacionales de fruta, de que tenemos muy mala logística para llegar a los puertos y los lugares donde estamos produciendo la fruta, claro, y cara, están lejos de esos puertos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, llegás a un punto donde evidentemente te es muy difícil competir, ¿no? Sí, claro. Iván, te hago una pregunta, porque acá veo en tu libro que en uno de los capítulos hablas de la 125 que no fue, o sea, la resolución 125. ¿Qué marcó la resolución 125 que a años de haber acontecido seguimos hablando de la resolución que no fue? Mirá, la verdad que la discusión por la 125 en un momento rápidamente dejó de ser económica y pasó a ser un conflicto que englobaba muchísimas más cosas. Pero en el libro obviamente lo encaramos desde lo económico y lo pusimos porque para todos los habitantes urbanos del país, que son más del 90% de los argentinos viven en ciudades, la 125 fue la forma en la que se conectaron de golpe con el campo, rápidamente. Okay. Entonces, hay un capítulo que tenemos que es ¿qué es lo que opinan los urbanos del agro?, donde hicimos entrevistas a distintos referentes de la sociedad urbana. Por ejemplo, Lino Barañao, Hugo Moyano, 3 economistas de los 3 candidatos a presidente, Luis Bennaza de Techín, viste, muchísima gente, y todos mencionaban la 125. Entonces, si va a haber un libro de campo escrito en Argentina, no hablar de Tenemos eso que es hablar raro. de la 125. Todavía se va a acordar usted de la 125 en sus sueños. Sí, debe soñar con presente. Eso. La 125 fue muy interesante porque en realidad lo que se discutía de fondo, era si iban a dejarle al campo apropiarse de sus ganancias o no. Sí. Y te lo voy a resumir porque bueno, no es tan fácil y sencillo de explicar, pero básicamente lo que decía, las retenciones eran unas retenciones móviles que fijaban un precio a la eternidad para el productor. Entonces no importaba si la soja estaba, por ejemplo, a $600 la tonelada, para el productor siempre iba a valer 300. Si estaba a 500, siempre iba a valer 300. Si estaba a 400, siempre iba a valer 300. Entonces, realmente era recortarle al productor su ganancia de manera significativa y aparte era eliminar la volatilidad de precio de la ecuación de juego del productor. Mucho más distorsivo aún que lo que tenemos hoy, digamos. No, bueno, eso sería, claro, ni hablar, ¿no? Claro. Por eso es que siempre dice Lustó que lo que venía era mucho peor, que él, entre comillas, su excusa es esa, que logró morigerar el efecto final. Bueno, siempre hay algo, sí, siempre se puede imaginar algo peor, no sé, muchos lo que explicaban era que Moreno iba a poner retenciones del 75%,
la alícuota efectiva, cuando vos mirás la resolución 125, te podía llegar a quedar en un 45, en un 60% como máximo. Pero 75 es impensado, digamos, es inviable. Bueno, en ese momento se supone que la resolución 125 venía a proponer eso, ¿no? Que te dejaba unas retenciones efectivas del 60%, del 40 y pico. Por ejemplo, el día que si vos seguías la tabla, el día que se emitió la resolución, las retenciones pasaban automáticamente, si mal no recuerdo, del 35 al 45%. Sí, había un salto. Ese mismo día, digamos, ¿no? Y si uno sigue la evolución del precio, iba a haber algún momento entre este año y el año en que se publicaron, en el cual iban a llegar al 65, perdón. Fantástico, Iván. Te agradecemos mucho por el tiempo, por los conceptos. Te hago la última bien cortita. ¿Dónde vas a presentar el libro? Campo, el sueño de una Argentina verde y competitiva. ¿Dónde lo podemos ver? Por ahora, mira, hoy se consiguen todas las librerías del país y te lo podés bajar en megustaleer.com.ar, te lo podés bajar para el ebook. Hoy por hoy estamos viendo las presentaciones. Yo ahora voy a hacer una en la Sociedad Rural de Jesús María y generalmente nos están invitando a distintos lugares para hacerlo. En Rosario también vamos a hacer otra. La que vamos a hacer en la Ciudad de Buenos Aires la estamos terminando de cerrar. No quiero develar a los presentadores aún porque los estamos negociando, pero son sí, cartas vamos fuertes, a hacer digamos. mucho ruido. Sí, yo si querés lo digo yo. No, mentira. Tranquila. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos. Estamos teniendo una recepción bárbara y aprovecho, como ustedes son del mundo de la bolsa, para comentarles que el libro tiene una parte muy importante donde lo que hace es explicar cómo el productor mide riesgos y cómo elige su cartera de cultivos y de productos a hacer en el campo, explicado en la sintonía de cómo un hedge fund manager maneja su portfolio. Así que creo que lo van a encontrar bastante divertido. Traído a nuestro mundo entonces también todo el mundo del agro. Te agradecemos de nuevo por el tiempo, Iván. Abrazo a todos. Gracias, Iván. Abrazo. Chao, chao. Me encanta cómo sale el corito ese. Sí, Gracias, Iván. Siempre saludamos todos. Chao, chao. Pasaba Iván Ordóñez, él es el coautor con Sebastián Sensei, así se pronuncia, Campo, el sueño de una Argentina verde y competitiva. Hoy es una atrás de la otra como cachetada de loco. Sí. Es como el programa de Susana, ¿viste? Que a quien llama. No pude mandar un corte jamás, pero bueno, vamos a ir con la columna del deporte porque está nuestro amigo Leandro Compton Hall, el hombre del deporte en recinto virtual. Hola, equipo. Hola, Lean. todos juntitos. Hola, Lean. El operador aparte me señala el reloj como diciendo, no vas a mandar un corte porque tenés que terminar, flaco, te quedan 5 minutos de programa. Bueno, así que hay que hacerlo rapidito, hay mucha información deportiva. Vamos allá. Hola, Lea. Hola, Santi. ¿Podemos terminar el saludo y proceder a la columna? Me vuelvo loco. Ayer jugó Argentina, en Estados Unidos cerró su gira, último partido antes de las eliminatorias, y dejó un sabor bastante amargo porque jugó mal. Y bueno, habrá que ver, habrá que mejorar algunas cosas para el inicio de las eliminatorias. Empató 2-2 con México. Y te recuerdo que las eliminatorias empiezan el 9 de octubre. ¿Con quién empieza Argentina? Argentina recibe a Ecuador y 3 días más tarde visita a Paraguay. Ok. Así que, bueno, empieza la hora de la verdad, como dicen algunos. Sí, yo te voy a tirar un dato, Emilce. El empate, al lado. por eso, Emilce, el empate viene lo el dato. hizo Lionel Messi. No, pero no me abrís un Y pero debate empató, que es Flaquito, eterno. no ganó, empató. Yo lo estaba tratando de evitar, pero bueno, está bien. Me Es gusta. verdad, hizo el segundo gol sobre la hora. Segundo encima, el segundo. No el Lean primero. brevemente jugadores que pasaron la prueba y jugadores que reprobaron según vos de este partido. Claramente cambió todo el partido a los 15 minutos que entró el Kun Agüero. Mira, Jugó bárbaro, asistió a Messi, hizo un gol. La Bessi entró con muchas ganas. Bueno, fue el asistidor en el primer gol, aprovechando un error del arquero mexicano. y Carlitos Tevez, Correa, el chico que debutaba en la ¿Es un mayor. jugador de dónde? Carlitos Tevez, pulgar para arriba o para abajo. Carlitos Tevez, pongámosle uno intermedio. Ok, Vamos a darle un poco Lateralizó más de como el mercado. ok. Sí, no me la jugué mucho, pero vamos a darle un poco más de tiempo a Carlitos Tevez. Y Romero, entonces le metieron 2 goles, para arriba o para abajo. No atajó, No atajó Romero, Romero. atajó Guzmán. Te pido que me hagas la tarea, por favor. Pero no, El no- patón Guzmán. Debutó el juvenil Correa.
Angelito Correa. debutó de titular, ¿no? Sí, está hablando de un delantero ahora. Ya sí, tranquila. Me parece que tuvo un buen partido, falló en la definición, que es lo que más le interesa a un delantero. Contale quién fue el arquero porque me va a tirar con un sobrecito sacarina por la cabeza. ¿Cómo? ¿Quién fue el arquero? Contale, por favor. El arquero de Argentina se llama Nahuel Guzmán, que atajaba en Newell's y ahora ataja en Tigres, que fue el que jugó la final contra River de la Libertadores. ¿Y qué le pasó a Romero? No, Martino probó a todos los jugadores que llevó. Hoy no tenés lugar para preguntonta, ya le hiciste todas. Claro, ya está. Hoy no hay espacio. Estaba tomando... Hoy ya tiraste todo. Estaba tomando el té con Gercio. Guardate. ¿No puedo preguntar qué le pasó? Estaba haciendo prueba. Mirá, lo que hacen los entrenadores, el primer partido contra Bolivia, Argentina jugó con un equipo suplente, con un equipo que habitualmente no juega, y lo que hacen los entrenadores generalmente es poner al arquero titular, porque en teoría al no jugar con los mejores le llegan más y tiene más práctica. Okay, gracias. Querido, claramente no pasó eso. 2 líneas del básquet. El básquet juega hoy, define hoy, ya está clasificado a la semifinal, cierra la segunda fase contra México. El partido es importante porque Argentina lo que pretende es evitar a Canadá en semifinales, que si bien le ganó en la primera ronda, es el equipo más difícil del torneo. Así que 10:30 juega contra México el local, y con una derrota por menos de 24 puntos ya quedaría primero del grupo y evitaría a Canadá y enfrentaría a Venezuela el viernes. Gran movimiento entonces, Lean, querido, muchísimas gracias por los conceptos y todo completo como siempre en esta columna deportiva. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lean. Gracias. Ay, cayó tarde, pero cayó. Bueno, a ver si entra. Mira qué linda frase. Vamos con las perlitas del mercado de hoy. ¿Vale es la perla del programa? Y es lo que estamos dejando para el final. Es la perlita. Es la perlita. Entonces Vale es la perlita. Es hay como un acto de... ella es la perlita. Ella es la ¿Y yo Ah, qué ¿no soy? gustó? No, sí, ¿Y sí, yo qué soy? sí. La perlota. La perlota es más que la perlita. ¿Está Claro. bien? No, Muy no, bien. pero Grandes debates que se es la generan perlita. Vale es la perlita. Tiene que ver con la... Y por abajo de la mesa una patada, ¿no? Con los tacos. No, Muy bien. no. Bueno, si quieren rápidamente hablamos del papel que le encanta a Santi de YPF. Muy bien. El viernes pasado anunciaron la firma de un acuerdo en Rusia, fue muy pomposo, participó hasta Putin, Apa. con... Perdón, no, imposible. ¿Fuiste Nacho? No, perdón. Le encantó, sí, le encantó. Bueno, con la petrolera rusa Gazprom, que bueno, es una de las más grandes en cuestiones de reservas de gas natural y tiene una participación en el mundo del 18%. Bueno, la idea es desarrollar proyectos de exploración y producción de gas acá en Argentina. A ellos, o sea, a esta petrolera rusa, lo que más le interesa, o sea, el foco está puesto en el desarrollo de Thai Gas y gas no convencional acá en Argentina, ¿no? Que esto va en línea un poco en este escenario, ¿no? De precios de barril de petróleo tan deprimidos, como diversificar hacia lo que es negocio gasífero, que es un poco a lo que está jugando YPF también. Desde YPF manifestaron que, bueno, esta es una oportunidad de contar con un socio estratégico con gran capacidad de financiamiento, un know-how súper importante, que se suma a los ya socios que tiene YPF, como Chevron, Dow Chemical y Petronas, por ejemplo. Y desde acá, bueno, lo vemos como positivo. Creemos que, bueno, puede tener un impacto súper, o sea, notable en el precio del papel a mediano plazo y sigue siendo una opción interesante en estos periodos de tiempo, no a corto plazo. Vamos. Y YPF, bueno, pulgar para arriba. pulgar para arriba, aparte en perlita. el mes ya acumuló un poco más del 3%, ¿no? De variación positiva y se aleja de los 300, de los 2 y pico que tanto... 2.80 y pico. de los 2.60 y pico inclusive. Sí. Así que bueno, y Un otro contexto dato... complicado para subir. Sí, y otro dato es que ayer Scioli se reunió con los gobernadores de las provincias petroleras y la idea, según dijo, es mantener el precio del crudo en el mercado interno, firmando un acuerdo de lo que no se dio mayores detalles. Y en Neuquén también, bueno, de alguna manera manifestó que él quiere garantizar la rentabilidad y la sustentabilidad del sector, lo cual, bueno, generó
generó de alguna manera para bien el claro, el sector que invierte, digamos, los inversores que invierten en este sector, es una noticia bastante positiva de llegar a ser el candidato presidenciable, ¿no? Bueno, seguiremos de cerca entonces la perlita que nos deja Vale. Para mí YPF no se toca, esté quien esté. Sí, yo creo lo mismo. ¿Estamos ahí? ¿Estamos? ¿Vos estás en YPF? Por supuesto. Es que a nadie le conviene Están que le todas. vaya mal. ¿Eh? Él está en todas. No, yo estoy en YPF. No, pregunto si está invertido en YPF. Sí, por Sí, supuesto. está en todas. Tengo una cartera de inversión Invertido en todo. diversificada. Está muy invertido, Santi. Sí, sí, está invertido. A veces sí. Está muy bien. A mí me preocupa Yo tengo que- YPF y que tengo Sideral porque fue la última que dejó acá podemos sobre la lograr, mesa. Claro. podemos lograr hoy que deje la pregunta para poder pensarla o No, siga sin nunca. hacerlo? Pero sí. Ok, Nunca. Está bien, listo. Igual la semana pasada no te la hice. Por eso. Es verdad. Tendría que hacer 2. Cosita, Igual, no te pongas mal. yo quiero que sepan que me taladra el cerebro todos los días con respecto a qué le voy a preguntar. Y después llega el programa y no le preguntás de ser lo peor y le puedes hacer un ansioso como Santi. Es lo Que peor. llegue y le digas, mira, hoy no hay. Pero Bancame una lo que me semanita. divierte, o Te sea, yo lo divierte hacerme disfruto. sufrir. Está bien. está bien. Soy mala. No, Lo sí, disfruto. por supuesto. Bueno, Te das cuenta, logramos Nacho. meter todo esto en 1:05 casi. ¿Cómo la ves? Estás en buen ritmo. ¿Te pareció? Está bien. ¿Ahorita te va? Me pareció bien. Bueno. Algo más Excelente. algo que No, le haya quedado en el no, tintero. no, me parece que ¿Vos querés seguir un poquito estuvo más? completo, estuvo bastante completo. ¿Te vas contento de hoy? Sí, me gustó mucho la nota del campo, me parece que es Personaje una... interesante. Sí, y además Ahora, es un ¿terminaste de gran leer Vaca economista. Muerta? Eso No, te iba a decir. faltan las últimas 5 No, no, hojas. Porque me preocupa que vengas de acá Vaca un año con este libro en la mano. De verdad. Tardé 6 meses en Vaca Muerta, es cierto, y voy a tardar más o menos lo mismo que con campo. A ver, tenés unas... Tres- Ya te Seguimos digo, medio 300 adelante. páginas. Sí, ¿Qué promedio tenemos? 3 Media, meses. una carilla por día. 3 meses. Mira, si en el subte no habla conmigo, puede leer. Exacto. ¿De dónde vienen ustedes? ¿En subte si alguna acá No, me no, cuadra? yo no vengo en subte. Hablo con Él ella. viene en auto, pero Claro. mientras yo Ah, vengo vas en el auto, él chateando. viene en subte, venimos hablando. Con razón mensajito de voy manejando, como diciendo cortar un minuto. Claro, bancame, por encima se me enoja y me dice, no me contestás, pero estoy manejando, flaco. ¿Te das cuenta? Es más, es muy 7:30 de la ansiosa. mañana, el muchacho. Yo estaba tirando toda la data. Bien ahí la labor de producción. Se nos fue el programa. Esto lo está diciendo el operador que me está subiendo la música en el retorno. 5 minutos pasaron ya de las 7. Terminó Recinto, semana que viene, no te olvides. Y es más, te quiero recordar una cosa. Tenemos página web nueva. Por favor, metete www.recintovirtual.com.ar. Vas a encontrar no solo programa en vivo, programas anteriores, sino también las secciones de tips de mercado, toda la data tecnológica. Y además tenés un consultorio financiero para hacernos tus preguntas. Duda que tengas, la mandás ahí. Consultorio. Consultorio. Porque a veces Capaz que no es abrimos. financiero. Claro. Claro, capaz que no entra toda la parte de finanzas. Si tenés el corazón con agujeritos, capaz que Santi te puede También, dar también. una respuesta. Es consultorio amplio. Ahí lo vamos a ver a quién le aterriza la pregunta. Bueno, nos vemos la semana que viene. Esto fue todo. No le tiremos más porque se está yendo al tacho. Miércoles, ya sabés, sintonizanos 6 de la tarde.